Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Hace 40 años, en 1979, van a cumplirse en el mes de septiembre, un equipo despertó a un país, porque la selección juvenil que jugaba el Campeonato Mundial de Japón tenía horarios muy tempranos en la madrugada de la Argentina, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, y todos nos levantábamos. Yo iba a séptimo grado y con mi hermano nos levantábamos con euforia para ver un equipo que era una maravilla, que era una máquina, que terminó ganando con categoría un campeonato en el que deslumbró de punta a punta, con estrellas, con Maradona y Ramón Díaz, con una formación que se repite de memoria, con Sergio García, con Carabelli, con Simón, Rossi, Hugo Alves, Barbas, Rinaldi, Maradona, Ramón Díaz, Calderón y Escudero, o Escudero, Ramón Díaz y Calderón. Guillermo Blanco escribió un libro maravilloso, El fútbol del sol naciente, que hace de alguna manera un reflejo y un acto de justicia con un equipo que nadie olvida. Gracias, Guillermo, por haber venido, un placer. Y quiero decir que este libro, que ya lo voy a empezar a leer y es una maravilla, hace un acto de justicia, porque deja un testimonio de un equipo que está en la memoria de la gente. Sí, en tiempo, primero, buenos días a todos, en tiempos de confusión en las que vivimos, de que los valores están tergiversados, donde la memoria a veces hay que incentivarla, yo me sentí con la necesidad de escribir algo porque había vivido muy adentro todo esto, ¿no? Y con cada persona que hablas del fútbol y demás, surge este equipo, es increíble. En la historia del fútbol argentino surge porque era de madrugada y eran en momentos oscuros y eran hasta simbólicamente de madrugada, no era como, no es casual que yo haya querido poner el fútbol del sol naciente, porque era una manera de ir de a poco amaneciendo en esta Argentina tan vilipendiada, tan dolorida, y estos chicos le dieron una alegría que venía de, yo te diría, ya de 4 o 5 años atrás, desde que Menotti comenzó con la selección, porque esto es el fruto máximo de Menotti, me parece a mí, más allá del Mundial 78, que era más convencional, con todo lo que significó para el fútbol argentino desde lo mayor. Estos chicos tomaron la posta y la llevaron a lo alto de una manera candorosa que aún perdura 40 años después. Sí. Y doy fe de eso porque yo tengo la suerte de todos los años de aportar a que se junten y demás, y tienen una amistad que recuerdo algo que dijo Ángel Capa alguna vez: si el fútbol no sirve para ser feliz, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Acá en este libro y en estos chicos está el ejemplo de que es así. Vos sabés que yo decía el equipo de memoria porque quedó, más allá de que ingresó Lanao, Alfredo Torres, que hubo, Mesa había jugado Esperandío de número 5 en Montevideo. Se lesionó Daniel Esperandío, era el titular, se lesiona y juega Rinaldi. Claro. Y después pasa lo mismo en el partido anterior al Mundial de Japón, que van a Los Ángeles, hay un partido con México amistoso y se lesiona Daniel y juega Osvaldo. Claro. Compartían la habitación y aún hoy comparten la amistad. Por eso te digo que este equipo dejó mucho más que fútbol. Seguro que sí. Y digo que quedó en la memoria de la gente, viste que lo decís de memoria como el equipo del 78, más allá que hubo cambios con el transcurrir de los partidos. Y la forma en que jugó, ¿no? La manera en que jugaba. Lo estás diciendo vos, Hernán. Este equipo demostró y reivindicó el gen del jugador argentino. Yo creo que en la velocidad y en la habilidad del Pelado, en el talento de Diego, pero no eran solamente ellos dos. Sí, cuidado, que este equipo tuvo un nivel del medio para arriba que trascendió. Cada chico tuvo su propia historia, salvo alguna, como siempre pasa, que no llegaron a demasiado, pero cada uno tuvo su propia historia en el fútbol y no es común, ¿no?
Sí, por supuesto, porque si uno habla de Barbas, fue un jugador de una trayectoria impresionante. Calderón. Escudero. Simón, claro. El mismo Osvaldo Rinaldi, hablábamos con él, San Lorenzo, River, Huracán, qué sé yo, muchísimos años de primera división, claro. Y además, uno que no fue jugador de inferiores, pero que después llegó a jugar un poquito más, trascendió como hacedor o formador o ayudador, como dice él, de fútbol amateur, que es Rubén Rossi. Rubén Rossi. Claro. El Flaco Menotti decía, me hace acordar a Federico Sacchi. Claro, era lo más parecido. Siempre lo sigue diciendo César, que le hace acordar a Federico Sacchi. Sí. Y además lo dice también el Flaco, porque todo lo que sea rosarino, santafesino, él pero más allá del chiste, era muy parecido. Y Rubén tenía el padre que también fue jugador y llegó a integrar alguna vez lo que quedaba de la máquina de River. Claro. Y hoy es en día un gran formador, ¿no?, de juveniles. Rubén Rossi se dedica, es como que sigue el legado. No solamente sigue el legado que estuvo en River mucho tiempo y en otros clubes, sino que ahora es hombre fundamental en la escuela de entrenadores de Menotti. ¿No? Sí. Él con Fernando Signorini son los que están llevando un poco en la cabeza lo que es este nuevo emprendimiento que es la escuela de entrenadores, y Rubén es fundamental en eso. Vos sabés, Guillermo, que yo siempre recuerdo una nota del Gráfico, cuando termina el Mundial 78 y pasan unos meses, el Flaco, en medio de la euforia que teníamos todos los futboleros, en medio de la euforia dice, ahora hay que salir campeón mundial con el juvenil. Está en el libro, está el recorte. Claro, el recorte. Se lo dijo al director de Gráfico, donde trabajaba yo, a Héctor Vega Onesime, en Alemania. Ajá. Yo dije, y con el tiempo uno va viendo cómo él veía algo que los demás no veíamos, ¿no? Ese futuro que se acercaba. Lo que pasa es que para él no era futuro, Hernán. ¿Por qué? Porque él varios de los jugadores los había tenido como sparring además antes del 78. Sí. Recuerdo hasta el arquero García, Hugo Alves, Diego, Rinaldi. Osvaldo cuenta una anécdota muy hermosa. Él va a probar como sparring la cancha de River unas semanas antes, las luces, para ver cómo eran para jugar el partido contra Hungría. Claro. ¿No? El partido que juegan contra Hungría-Argentina. Sí. Y cuando se van, los llevan en una combi hasta la AFA y el chofer le dice, ¿dónde vas? Era de San Lorenzo el chofer. Y voy para mi casa a Lugano. Y dice, bueno, a Lugano no te llevo, te dejo en Constitución. Lo deja en Constitución 12 de la noche, se sube al micro, no sé si 143, no recuerdo bien, y al lado un amigo de él. Oh, Osvaldo, ¿cómo andás? ¿De dónde venís? No, vengo de marcar a Kempe. Y el pibe se cayó la boca diciendo, este está loco. Claro. Así se vivía, este está loco. Sí. Quedó ahí, bueno, chau. Se bajó con la locura de Rinaldi, ¿no? Creyendo que era loco. Y al otro día abre los diarios y está en la formación y demás. Entonces lo llama por teléfono pidiéndole disculpas. Sí. Eso era también lo que significaba aquello para estos chicos. Sí. Ya estaban viviendo desde antes, mucho antes con César, y César los conocía bastante a ellos. Sí. Porque si bien Duccini trajo muchos jugadores y fue el gran aporte de don Ernesto a esto, la mala fe hace querer decir que al equipo lo hizo Duccini. Bueno, Duccini tuvo su valor, que fue inmenso, en la elección de varios jugadores, porque él también desde su oficina en la AFA, ya era anciano, ¿no? Tenía gente que le recomendaba y él iba y veía y demás. Así, por ejemplo, lo vio a García, arquero de Flandria, en un partido en la cancha de Tigre. A Escudero de Chacarita, no olvidemos que don Ernesto se crió en Chacarita. Así algunos jugadores más. Pero otros no fueron él, pero eso no le quita la virtud que tuvo en este equipo, en la formación del plantel, pero fundamentalmente en la elección de jugadores que tuvieran la misma idea que pregonaba Menotti. Ahí estuvo la clave de todo. Hacemos una pausa, Guillermo. Seguimos la charla con Guillermo Blanco, el autor del libro, que de alguna manera homenajea y reconoce y mantiene viva la memoria del equipo campeón mundial juvenil de 1979. UCES Posgrados, la excelencia un compromiso. Diplomatura en Gestión y Administración de Entidades Deportivas. uces.edu.ar/posgrados. Centro de Informes, Paraguay 1239, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones WH.
Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Licenciatura en Turismo en UCES. Para informes e inscripción, Paraguay 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarse a los teléfonos 4813-0228 o al 15-4165-6350. Seguí UCES. Seguimos la charla con Guillermo Blanco. Yo te decía al principio, Guillermo, que este equipo, la Argentina fue muchas veces campeón del mundo juvenil, con Peckerman. De hecho, ganó muchos mundiales. Sin embargo, este equipo es como que está por encima, que la gente, no sé, les tiene un cariño especial, hay algo mágico, ¿no? Sí, obviamente porque está Diego, pero al margen de Diego, el equipo logró una comunión con la gente tremenda. Acordate la recepción. En el 7 o el 8 de septiembre, después de la final del 7, cuando llega al país. La tengo nítida. Yo trabajaba en el gráfico y fui a la cancha de Atlanta, sí, porque los militares los hacen aterrizar en Brasil, los traen hasta aquí al aeroparque y en helicóptero a la cancha de Atlanta, para llevarlos por Corrientes a que los viera la Junta Militar, sí, porque justamente en esos días había una Comisión de Derechos Humanos Interamericana, sí, reclamando por los desaparecidos, sí, por y demás. Derechos humanos. Y hubo algo que también tenía que ver con lo que era este equipo, que no era una bola de cristal que estaba lejos de la realidad cotidiana. Estos chicos ya empezaban a vivir lo que otros que no eran jugadores y no eran famosos y demás. Jorge Piaggio era uno de los jugadores que jugaba en Atlanta, uno de los grandes suplentes de este equipo. Defensor gran central, gran jugador, pero estaba Simón, estaban Rossi, y estaba Carabelli, estaba Alves, pero bueno, él era llegó a jugar también, gran chico ahora vive en Conesa. Y él, cuando va con todos los jugadores que bajan del micro, se topa con mucha gente que estaba haciendo colas para reclamar a esta Comisión de Derechos Humanos que estaba en Buenos Aires, porque estaban en la calle Perú al 700, ahí nomás, cerca de Plaza de Mayo. Y él, sin darse cuenta, se choca con una persona y sigue, y va, y después, ¿sabes quién era esa persona? La tía de él, que estaba reclamando por el hijo, que quedó desaparecido como uno más. Él va a ser recibido por Videla con todos los jugadores, y por otro lado, un primo con el que él se había criado en Conesa, en Pujato, por allí por Santa Fe, estaba desaparecido. Sí, sí. Y yo hacía mención a eso porque son dos cosas distintas, la política y el afecto de la gente. Totalmente. El uso político que le puede dar el gobierno de turno. Yo creo que se mezcla todo, el hecho de la madrugada. Yo creo que la gente buscaba felicidad en el fútbol. Sí. Ya había ocurrido, según mi interpretación, también con el Mundial 78, cuando la gente salía en José Cepaz. Salía buscando algo más que una pelota y un gol y demás. Sí. Era sentirse abrigado por los chicos, por los jugadores, porque el fútbol era de las cuestiones populares que nadie te lo podía sacar ni te lo iba a sacar jamás en la vida, ¿no? Porque además somos del deporte y sabemos lo que significa el deporte. No vamos a hablar de la historia, no vamos a hablar cuando Janet Campbell gana con Hitler, los Juegos de Berlín, o Jesse Owens, Jesse Owens, americano negro de Alabama, ganando las medallas en Berlín, adelante de Hitler. Por eso el deporte siempre trascendió eso, aunque los gobiernos de turno siempre han querido usufructuar de eso, ¿no? Ahora vamos también a usufructuar de otras medallas, pero no nos vamos a ir al tema panamericano, ¿no? Pero bueno, bienvenidas sean las medallas, siempre que el deporte de abajo, en el horizontal, sea como debe ser, ¿no? Y ojalá que sirva para eso. Hablando de los partidos, yo creo, y vos los tenés en la memoria, que el partido con Uruguay fue tremendo porque era un rival difícil. La final también, pero me da la sensación que ahí el equipo termina de explotar, ¿no? Para este libro yo hablé con Rubén Paz. Uruguay tiene la característica con este equipo que fue el que más los enfrentó, 3 veces. 2 en el Sudamericano, en Uruguay, en enero, y este del partido de que hablas vos, que Argentina gana 2-0. En el Sudamericano ganaron ellos, salió primero Uruguay, segundo Argentina y clasificaron los dos, con Paraguay después. Pero según Rubén Paz fue un equipo muy, muy difícil, y ellos tenían un hándicap de un jugador, Luzardo. Que se había lesionado
y que no pudo jugar. Número 5. Claro, sí, eso fue un hándicap que dio. En lo personal creo que Argentina estaba para ganarle a cualquiera y así fue. Ya venía de ganarle al Cuco de Yugoslavia, venía de ganarle al Cuco de Polonia, le había ganado a Argelia. Con Yugoslavia que ese fue el partido más difícil, ¿no? Sí, totalmente. Pero Yugoslavia también tenía lo suyo, si bien después no trascendió demasiado, venía como el gran candidato Yugoslavia a ese campeonato, junto con la Unión Soviética que había ganado el Mundial de Túnez, el Mundial anterior. Este fue el segundo Mundial. Y fue el primero que ganó Argentina en juveniles, ¿no? Hasta eso tuvo este equipo y la final, eran partidos de 40 y 40, recuerdo. 40 y 40. 40 y 40. Que me parece que no tendría que haber sido así porque ya eran jugadores grandes, pero bueno. Se aplicaba esa modalidad. Se aplicaba esa modalidad. Diego estaba en un momento esplendoroso. El pelado Díaz había aprendido a definir. César lo había tenido 4 meses dándole, lo había cambiado de puesto, era 10 y lo lleva de 9, más o menos, para aprender a definir, porque él llegaba y le pegaba como venía y demás. César le dio otro aire a esa definición, a través de su experiencia y lo que sabía. Lo eligió a Calderón, que no había estado en el Sudamericano. Calderón, un jugador excepcional también. Digamos, no hay un solo jugador que no haya sido elogiado en ese momento y que haya estado a la altura de las circunstancias. Yo digo, y vos lo conocés mucho al Flaco Menotti, que uno recuerda que muy pocos goles él ha gritado en su carrera como técnico. El segundo, el de Ramón Díaz, ¿no? El segundo de la final. El segundo de la final, perdón. Todos recordamos esa imagen de él levantarse, gritar y abrazarse a Poncini, a Rogelio Poncini, y uno dice, el Flaco no gritó ni los goles del Mundial 78. No, pero yo creo que ya venía, fue una explosión de él, psicológica, porque él quería gritar desde lo genuino, fue algo muy espontáneo lo de él. Porque ni siquiera gritó en el gol de Maradona, el siguiente, que era el final y ya era... Pero no gritó los goles de Kempes, que todos los gritamos. Exactamente, era otra circunstancia, yo lo veía un poco más flojo a él también. Y además el elogio mayor fue haber agarrado un equipo juvenil a 2 meses después de haber salido campeón del mundo. Yo creo que en la historia habría que hurgar a ver si un campeón del mundo mayor pudo haber hecho algo parecido, ¿no? Y cómo se metió él en el tema, ¿no? Porque se metió en la cancha, eran sus hijos. Y esa foto no es casual, la del libro, porque esa foto no es del Mundial. Esa foto es del Sudamericano Juvenil. En Uruguay. Esa la produjimos nosotros para el gráfico. Me acuerdo que estábamos con Ricardito Alfieri, con el querido Humberto Esperanza, que ya no está. Lo llevamos a la playa, estuvimos ahí, le dijimos a los chicos, levántenlo a César. Porque ya veíamos que había una unión entre todos, una simbiosis, que explotó 5 o 6 meses después en Japón. Ese equipo tenía las pequeñas sociedades, ¿no? Maradona, Ramón Díaz era una de ellas, seguramente. Todos la tenían. Y creo que porque reflejaba el pensamiento futbolístico de Menotti. Sí, pero además yo recién te dije una cosa, era un poco padre, consejero, el cacique, yo siempre me gusta decir el cacique de la tribu, ¿no? ¿Te acordás de aquellas películas que todos se sentaban con el cacique y aprendían y demás? Cosa que en general se ha dejado de ver en esta sociedad, porque la gente más adulta ya y que puede tener más experiencia, ya es como dejada de lado por los más jóvenes, ¿no? No se aprovechan los maestros. Porque la globalización ha hecho que la culturización también decaiga, hay muchas razones para eso. Pero el Flaco tuvo eso, y no solamente en lo futbolístico. Mira, hay una pequeña anécdota en San José de Mayo. Van a un amistoso. Y a la noche los pibes se pusieron a jugar por plata y entra el Flaco a la habitación. Y dicen, chicos, piensen que están robándole la plata a sus mejores compañeros. Entre ellos se estaban sacando un poco la plata. Y eso me lo contó hace una semana Osvaldo Rinaldi a mí como una de las enseñanzas que le quedaron para toda la vida, de que no hay que jugar por plata con los amigos, porque es sacarle la plata al otro. No tiene ningún sentido, como hacer apuestas con un amigo. Mirá, si tenemos tiempo, porque hay millones de anécdotas que por suerte yo pude anotarlas. Por ejemplo, el arquero, gran chico, un pan de Dios.
sacaba de arriba, ¿no? Y un día el César lo llama y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Bien, bien. ¿Y tu viejo? Bien, mi papá bien, muy bien. Sí, está en Los Toldos, está allá. Sí. ¿Y qué hace? No, ahora se juega a las bochas. Juega a las bochas, dice. Y cuando juega a las bochas, ¿vos te acordás de haberlo visto jugar a las bochas? Sí, eso, sí, claro. Dice, ¿y cómo tira para el bochín? Y dice, tira abajo así. Y dice, fíjate bien, ¿por qué no haces lo mismo vos para dársela al lateral en vez de tirársela por arriba? Claro. Porque si vos se la tirás así, el lateral te agradece porque no tiene que bajarla y ya juega directamente. Bueno, ese tipo de cosas. Sí. Era a Diego paraba el entrenamiento para ayudarlo a Diego. Sale Rossi, le da la pelota a Diego de espalda y Diego empieza a querer dar vuelta a él en vez de tocarle a Carabelli que estaba solo allá. Claro. Y cuando paraba y le hacía entender y cómo salía la jugada cuando hacía eso, Diego le agradecía a César que le dijera eso. Y estamos hablando de Maradona. Realmente son anécdotas que quedan en el tiempo, porque creo que con el paso también de los años los jugadores fueron agradeciendo todas las enseñanzas de Menotti. Es un padre para todos. Te doy fe, porque cuando aparece César en las reuniones de cada año, cuando es el aniversario, a veces puede venir, a veces no, pero cuando aparece él es como que aparece la persona indicada. Esto, Guillermo, es un gran valor, ¿sabes por qué? Porque tanto este equipo que tenía estrellas, Maradona ya era una estrella, Ramón Díaz, y el equipo del 78, que era un equipo de estrellas, tenían un respeto sublime por Menotti. Y hoy en día vemos que muchas veces pasa que los planteles no les gusta el técnico, les cuesta a los entrenadores a veces, entre comillas, dominar, si se quiere, un grupo, un plantel. Y con Menotti, hablaba del 78, tenías a Filiola, Kempes, a Pasarela, Gallego, Ardiles, tipos pesados. Hubo un solo jugador, de todos, que también indica lo que era César, ¿no? Sí. Si uno solo no tenía afinidad, también, que fue el Beto Alonso, que tuvo una cuestión particular, pero que digamos que quedó ahí aislado y en lo de él, nada más, ¿no? Sí. Pero yo no sé de otros jugadores que hayan pasado por César que no les haya dejado nada. Incluso los que no fueron al Mundial, como Gatti, como el propio Diego, como Bocini, jugadores que por ahí estaban cerca de ir al 70. Claro, por ahí nos vamos un poquito, pero a la gente seguramente le interesa. Bocini era el 10 titular. Sí, en la serie internacional estaba. Bocini tuvo problemas psíquicos y por esa razón no fue, él creía que estaba enfermo. Y si vamos a los recortes y demás, a los archivos, hubo una época en que incluso no jugó en Independiente tampoco, se volvió a Zárate. Se fue a Zárate. Y eso lo dejó a él relegado y no fue el 8, porque el Flaco lo tenía a él como el 8 de la selección. Sí, claro. Perdón, como el 10 de la selección. 10 de la selección. Sí. Después se ganó el lugar Valencia, por lo menos en el inicio del campeonato, ¿no? Y después terminó siendo Mario, quizás el 10 de la selección. Por último, Guillermo, cuando te juntás con los jugadores, ¿qué cosas recuerdan ellos? ¿Cuáles son las anécdotas, Jesús? Son anécdotas reincidentes que son contadas como nuevas, porque ellos creen que son nuevas. Ellos reviven y ojalá puedas tener la oportunidad de conversar con ellos. Ahora el 5 de septiembre el Senado los homenajea y el 6 de septiembre y el 6 al día siguiente la legislatura porteña. Ajá. Y bueno, eso te demuestra a 40 años que un equipo se ha recordado de esa manera. Yo creo que esto es un empujón también, un aporte para que crezca el recuerdo, que es en definitiva lo que nos va a hacer grandes y nos va a hacer, ojalá sea así, mantener la llama de lo que ha sido en algún momento el fútbol argentino, y que a través de estos chicos y después otras selecciones juveniles como la que estuvo Aymar, Placente, Riquelme, mismo Messi. Argentina, este fue el primero, pero Argentina mantuvo la misma línea futbolística con los de Peckerman y demás, ¿no? Sí, claro. Y eso no es poca cosa, eso no es poca cosa. Gracias, Guillermo, un placer. Gracias a vos. Guillermo Blanco en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso;
Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. La relación con la AFA es muy buena, inclusive se están dando todos los pasos como para implementar lo que la AFA está queriendo hacer con la Conmebol. En ese aspecto hay una comunión de ideas y de objetivos trazados. El próximo paso es esto que hablábamos antes, de tratar de implementar el VAR cuanto antes y darles sensación de que están dadas las condiciones para que eso ocurra el año que viene. Tengo dudas en cuanto a si se va a poder implementar en todos los partidos de primera división, un poco por lo que hablábamos antes de la cuestión de costos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese es uno de los pasos que está firmemente encarado. Después, en cuanto al el cuidado físico, es algo que sigue vigente y se sigue cuidando. Los árbitros son evaluados con pruebas físicas cada 2 meses en todas las categorías arbitrales. Como te decía antes, se ha incorporado el dar clases técnicas regularmente a todos los árbitros de AFA, no solamente a los de categorías superiores. O sea que la idea es tratar de que paso a paso los árbitros se les pueda ir elevando su nivel de rendimiento, con la teoría, con la práctica, con el seguimiento constante. Hay un cuerpo de instructores y asesores. Ahora los vetores se los llama asesores, ha cambiado el nombre en FIFA y en Conmebol. Hay un cuerpo de asesores que hacen seguimientos de los árbitros de todas las categorías. Eso permite saber cómo está rindiendo cada uno, quiénes son los jóvenes que pueden tener proyección hacia futuro, quiénes pueden ser los talentos a descubrir. Así como se buscan en los futbolistas, también se buscan los árbitros. Detectar talentos es una de las funciones de la dirección arbitral. Y en eso estamos todos trabajando, cada uno en sus distintas categorías.